del 1 al 3. Segunda de Corintios, capítulo 2. Muy bien. Voy a dar lectura, vamos a prestar atención. Comenzamos desde el versículo 1. Muy bien. Vamos a tener un poquito de paciencia. Ahí todos nos acomodamos para poder comenzar. Muy bien, hermanos. Dice la palabra de Dios: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte en esta mañana todavía, Señor, que nos puedas iluminar, nos puedas guiar a través de tu preciosa palabra, a través de la experiencia también, Dios mío, de tus siervos que aprendieron en el caminar como hijos tuyos, como siervos tuyos, a obedecerte. Aprendieron también, Dios mío, a madurar, a desarrollar su carácter, su mente, su corazón delante de ti, Señor, para ir creciendo en gracia, desarrollándose en esa ayuda, en ese auxilio que tú nos das, Dios mío, aprendiendo a depender de ti cada día más y más. Te queremos pedir que nos ayudes en esta hora, que derrames de tu gracia, de tu unción, de tu bendición, Señor, para que al momento de poder ver las Escrituras, Dios mío, podamos entender tu preciosa voluntad con respecto a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Bendice a este pueblo, bendice a tu iglesia, a tus siervos, a tus siervas, y que todos podamos ser edificados. En el nombre poderoso de Jesús, todos decimos amén. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a hablar hoy día acerca de fuerza en la debilidad. De eso vamos a hablar hoy día. Fuerza en la debilidad. Pareciera algo contradictorio, pero encontramos este principio y este pensamiento en las Escrituras de parte de Dios para cada uno de nosotros. Podemos tener fuerza aún en medio de la debilidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos acerca de esto? Estamos tomando como punto de partida
la descripción que encontramos en 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 13, donde vemos al apóstol Pablo hablando de alguna circunstancia en su vida que denota aquella debilidad que como persona tiene él y en la cual cada uno de nosotros también nos podemos identificar. Como seres humanos, ¿somos o no somos débiles? Claro que somos débiles. Y creo que nadie podría decir que en su vida no existe la debilidad. Somos débiles en diferentes aspectos y de diferentes formas. Nadie puede negar la debilidad en su vida. Pero siendo así débiles como somos, Dios en su gran misericordia ha alcanzado nuestras vidas, y así como hizo en la vida del apóstol Pablo, quiere también el Señor tomar nuestra existencia para glorificarse, para ayudar a otras personas, para hacernos alcanzar los propósitos y los planes eternos, preciosos y maravillosos que Él tiene para cada uno de nosotros. Y lo va a hacer aún a pesar de nuestras debilidades. Pero para que esto suceda, no solamente basta saber que somos débiles o entender que en nuestra vida hay debilidad, sino que hay un principio del cual vamos a hablar hoy día también en medio de este tema, que es la gracia de Dios. Todos digan por favor la gracia de Dios. Es necesario que entendamos la gracia de Dios, porque la única manera en la cual nosotros podemos ser fuertes a pesar de nuestra debilidad es por la gracia de Dios. De otra manera, simplemente esta debilidad que es característica del ser humano, simplemente nos llevaría a la destrucción y seríamos presa fácil de cualquier cosa. Renunciaríamos, retrocederíamos, daríamos la vuelta y le daríamos la espalda al Señor nuestro Dios y nunca alcanzaríamos lo que Dios tiene para nuestra vida. No llegaríamos a la meta, no superaríamos las pruebas. Es por la gracia de Dios que todos nosotros llegaremos al final de nuestra carrera. Es por la gracia de Dios que todos terminaremos alcanzaremos el propósito de Dios para nuestra vida. Muy bien, con esta pequeña introducción quiero hablarles por un momento de lo que significa la palabra gracia, para que tengamos presente este significado durante todo el desarrollo. La palabra gracia, aunque también se puede traducir favor, viene de la palabra en hebreo chen, o en griego que es caris, de donde ustedes pueden recordar una palabra que dice carisma, ¿no? O carismático, gracia. ¿Qué significa? Es el favor gratuito e inmerecido de Dios para con los hombres. Es el favor gratuito e inmerecido que tenemos los hombres de parte de Dios. En particular, Dios muestra esta gracia ¿con quién? Con su pueblo redimido, es decir, con todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Vamos a ver, como ejemplos de esta gracia, en Romanos capítulo 3, versículos del 24 al 26. Por favor, si alguien lo pudiera leer, le voy a agradecer muchísimo. Romanos capítulo 3, versículos del 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia sus pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. Gracias, mi hermano. Vemos en Romanos 3, versículos 24 al 26, la expresión de la gracia, o sea, del favor, de la ayuda, pero inmerecida que tenemos de parte de Dios para que el ser humano sea justificado, sea salvado, sea perdonado de sus pecados. Es decir, el hombre no ha hecho nada para merecer la ayuda de Dios.
El hombre no ha hecho ningún mérito, ni Dios le debe nada para que Dios lo ayude y lo salve, lo perdone, lo limpie y lo haga parte de su familia. Por eso es que el hombre es salvo por gracia, ¿no? De una manera inmerecida, sin que se lo merezca. Nadie puede decir, yo soy salvo, o Dios me ha justificado, o Dios me toma como una persona justa, o me recibe en su presencia porque yo haya hecho un mérito. No es así, es simplemente por gracia, su favor, su ayuda, sin que nosotros lo podamos merecer. Otro ejemplo lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por favor, si alguien lo pudiera leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así es. Entonces, las obras quedan a un costado. Toda acción, todo mérito humano queda a un costado para que Dios pueda obrar a través de su gracia. Todo queda a un lado para que Dios pueda intervenir en nuestras vidas simple y llanamente porque Él desea ayudarnos. Entonces pues entendemos que el rol de la gracia en nuestra vida es fundamental. Si no fuera por la gracia de Dios, no seríamos salvos. Si no fuera por la gracia de Dios, no podríamos recibir este auxilio, que nadie lo merece y nadie lo puede alcanzar. La gracia de Dios incluye en nuestras vidas no solamente su actitud, sino sus actos de amor, de misericordia y de bondad. ¿Por qué hablamos de esto? Porque no solamente es que Dios nos diga que nos ama, sino que Dios nos ha demostrado su amor. Y que ese amor que nos da, lo da de una manera de tal manera que nosotros no lo merecemos. La Biblia dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, o sea, no estábamos bien, sino mal, no estábamos en comunión con Dios, sino separados de Dios, dice, Cristo murió por nosotros. O sea, no solo nos dice que nos ama, sino toma una acción a favor nuestro, aunque nosotros no hayamos hecho nada para que Él tomara esta actitud. No sé cuántos estamos entendiendo. Amén. Este es el tipo de amor del cual Dios nos habla y que nos muestra su gracia, no solamente en actitud. Quisiera darles un ejemplo con respecto a esto porque considero que es importante. A veces nosotros nos abrazamos en familia, nos decimos que nos queremos, nos damos un beso, te quiero mucho. Eso no está mal. Estos gestos y estas actitudes de amor son buenas. Pero el amor realmente se demuestra en las situaciones más difíciles de la vida, no solo con palabras, sino con hechos, con acciones. Como por ejemplo la consideración, el respeto, la ayuda en los momentos difíciles de la vida. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Sí? Nuestro Dios y Padre Celestial es así, y su gracia es de esta manera. No solamente Él nos dice que nos ama, no solamente Él escribe poemas, o no solamente tenemos en la Biblia poemas del amor de Dios que nos dice que nos ama mucho. No, Él nos lo ha demostrado con acciones. La primera y fundamental de esta gracia es esta obra que se realiza a través de Jesucristo, que da su vida por nosotros. El Padre entregando la vida de su Hijo para que nosotros pudiésemos ser salvos, alcanzáramos el perdón aunque no lo merecíamos. No solamente son sus palabras, sino sus acciones. Podemos nosotros entonces ver la gracia de Dios mostrada en su amor, no solamente a través de la actitud de Dios, sino a través de las acciones de Dios. También tenemos su misericordia, es decir, su compasión. Compasión al ver nuestras limitaciones. Compasión por nosotros al vernos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Compasión por nosotros a pesar de ver que somos malvados, que hacemos el mal. Pero aún así, dice la Biblia, hace salir su sol sobre buenos y malos.
proveyendo en su misericordia, en su compasión, en su gran amor, a aquellos que aún son ingratos e insolentes con el Señor y ni siquiera le dan gracias. Pero aún ahí Dios está proveyendo, bendiciendo y ayudando. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Amén. Esta es la gracia de Dios. Y por supuesto también su bondad. Porque ¿quién puede negar que Dios desea lo bueno para nosotros? Cuando le dio los mandamientos al pueblo de Israel, lo hizo para su bien. Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, lo hizo para nuestra salvación, para nuestro beneficio. Y cada mandamiento, cada principio, cada enseñanza que encontramos en la Escritura, cada palabra que ha salido de los labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es para nuestro beneficio. De tal manera que podemos ver la bondad de Dios también. Esta es la gracia que nos alcanza. Inmerecidamente somos amados. Inmerecidamente Dios tiene misericordia de nosotros e inmerecidamente Dios hace obra de bondad en nuestra vida. Por eso nos damos cuenta de la importancia de la gracia en nuestra existencia. Por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia de Dios Él nos ama. Por la gracia de Dios alcanzamos la compasión de Dios y su ayuda sin merecerlo. Y por la gracia de Dios vemos beneficios, la bondad de Dios en nuestra vida. Por todo esto debemos adorar y glorificar al Señor. Vamos a pasar ahora sí al texto que es base para lo que estamos hablando en este día. Bien, el apóstol Pablo, como hijo de Dios, como siervo de Dios, está sirviéndole, está honrándole al Señor. Y el capítulo 12 nos describe a un hombre, a un siervo de Dios, que ha sido bendecido con muchas revelaciones. ¿Quién puede negar que Dios hablaba con este hombre? ¿Quién puede negar que Dios usaba a este hombre? ¿Quién puede negar que la presencia de su Espíritu estaba en la vida de este hombre? Sin embargo, la Escritura nos cuenta, él mismo nos cuenta a través de la palabra, versículo 5, por favor. De tal manera me gloriaré, pero no de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Nos dice el apóstol Pablo, hablando ya acerca de este tema de la debilidad, de que él toma la decisión de aprender en su vida a gloriarse de sus debilidades. ¿Qué significa gloriarse en la debilidad? Nosotros, por nuestra naturaleza como seres humanos, tenemos la tendencia a enorgullecernos o a sentirnos seguros en nuestras fortalezas. En aquellas cosas en las que hallamos facilidad, en todo aquello que nos es sencillo y podemos demostrar capacidad o habilidad. Realmente esto en sí no es tan malo, porque Dios ha dado dones, capacidades y habilidades al ser humano, porque hemos sido hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y no podemos negar que estos dones, capacidades y habilidades ciertamente vienen también de parte del Señor. Pero llega un momento en la vida, como el que estaba atravesando el apóstol Pablo, donde él comprende y entiende que en su vida es necesario aprender. Digamos todos, por favor, aprender. Aprender. Repetimos, aprender. Es necesario aprender a gloriarnos en la debilidad. Contraste. Yo ya no voy a vivir seguro, feliz, contento, voy a enfrentar la vida porque sé que tengo la capacidad para hacerlo. Ya no, sino que puedo enfrentar la vida y puedo saber que aún a pesar de mis debilidades, puedo salir adelante. Aún a pesar de mis flaquezas, puedo salir adelante. Y esto fue un aprendizaje y también una decisión en la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué? Versículo 6. Sin embargo, dice él, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Es decir, él tenía razones claras, tenía razones concretas en su vida
para sentirse seguro, para enorgullecerse o sentirse respaldado por sus acciones, capacidades o habilidades o las cosas que Dios le había dado en cuanto a las revelaciones y la forma en la que Dios lo había utilizado. Pero él dice, eso sería algo que no debería de hacer. Él dice, lo dejo. En otras palabras, toma una decisión. Toma la decisión de vivir la vida y de enfrentar su ministerio, su trabajo, su existencia, como sería, por ejemplo, en nuestro caso, enfrentar nuestro trabajo, enfrentar el reto de la familia, enfrentar el reto del matrimonio, el reto del estudio, cualquiera cosa que se nos presente como hijos de Dios, pero tomar la decisión de ya no hacerlo apoyados en nuestras propias capacidades o habilidades. Él dice, lo dejo, toma una decisión. Decisión de la cual nosotros también tenemos que aprender. Versículo 7. Vamos a ver acá la intervención de Dios. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, versículo 7, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobre manera. ¿Qué riesgo o qué peligro estaba corriendo el apóstol Pablo en su vida? Corría el riesgo de enaltecerse. Corría el riesgo de volverse un hombre orgulloso. Es decir, una persona que aprende a confiar en sí misma. Una persona que se ufana. Una persona que dice, miren quién soy yo. ¿Acaso no saben quién soy yo? ¿Acaso no saben todo lo que yo conozco? ¿Acaso no saben todo lo que me ha sido revelado? ¿Acaso no conocen mis capacidades? Él corría ese riesgo de volverse un hombre orgulloso y soberbio, y él lo reconoce. Queridos hermanos, un riesgo que todo creyente y todo hijo de Dios corre en su vida. Y no solamente porque Dios nos dé revelación o nos muestre su palabra o nos haga entender la escritura, sino que el orgullo se levanta en nuestra vida de diferentes formas. Nos enorgullecemos y nos enaltecemos a veces por nuestros conocimientos, por nuestras capacidades. Como el otro día escuchaba también la prédica de un siervo del Señor cuando habla, por ejemplo, del tiempo de las personas cuando somos jóvenes. Cuando nosotros somos jóvenes tenemos la tendencia de saberlo todo y entenderlo todo y pensar que los que son mayores que nosotros ya están pasados de moda y que nadie nos puede corregir, que todo lo sabemos y todo lo podemos, que todo ya está retrasado y nosotros estamos, ahora sí nosotros tenemos la verdad. Orgullo y soberbia se levanta en la vida y en el corazón del hombre, pero todo esto es peligroso. Digan todos por favor, peligroso. Esto es peligroso. Porque cuando nosotros nos llenamos de orgullo y de soberbia, por lo general, hermanos, estamos camino a apartarnos de Dios. Y a dejar de depender de ¿qué? ¿Qué hemos hablado al inicio? De la gracia de Dios. Y a esperar en la gracia de Dios. Volvemos al versículo 7. Dice el apóstol Pablo contándonos su experiencia, de que él entiende y se da cuenta que hay un propósito en ese aguijón que menciona en su vida. Dice, para que la grandeza de la revelación, es decir, todas aquellas cosas tremendas y maravillosas que Dios le había mostrado, no lo exaltara demasiadamente, desmedidamente, dice que recibió un aguijón en su carne. Todo en nuestra vida es necesario que sea administrado y que tenga una medida en nuestra existencia. El conocimiento, la inteligencia, la fuerza, nuestra apariencia, nuestras capacidades, nuestras habilidades deben tener una medida de consideración adecuada en nuestra vida, para que siempre sepamos que nunca dejaremos de depender de Dios. No importa cuánto yo aprenda, no importa cuántos años tenga como creyente,
No importa cuántas veces haya predicado, no importa cuántas veces haya desarrollado un trabajo o una labor, siempre depende de la ayuda de Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. Por más experiencia que tengamos, por más conocimiento que hayamos acumulado, nunca dejemos de depender de la ayuda de Dios. Esto es fundamental para nuestra vida. El apóstol Pablo reconoce que era necesario, fíjense ustedes, era necesario este aguijón para que dice, según su mismo análisis y lo que el Señor le está mostrando, él mismo no reaccionara exaltándose más allá de lo que debería de hacer. La Biblia nos aconseja en otra parte de que la persona nunca debe tener un juicio equivocado de sí misma. Debemos tener, dice, un juicio correcto y equilibrado de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el hombre comienza a pensar más de sí mismo, abandona a Dios. Cuando el ser humano, sea varón o sea mujer, comienza a verse a sí mismo por encima de lo que realmente es, abandona su dependencia de Dios. Yo puedo, yo sé, yo conozco, yo sé lo que hago. No, yo ya sabré lo que hago. No, esto es soberbia y esto es orgullo. Tenemos que vivir una vida de dependencia. Y solo de esta manera, a pesar de que somos débiles, en la gracia de Dios encontraremos el éxito y saldremos adelante. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Esto es importante aprender en nuestra vida. El apóstol Pablo lo aprendió. El versículo 7 también nos revela algo del corazón del apóstol Pablo que él nos lo comparte. Quizás muchos podríamos criticar y diríamos, esto quiere decir que el apóstol Pablo era orgulloso. La pregunta es, ¿quién no lo es? ¿Quién no tiene esta tendencia al orgullo? ¿Quién no tiene esta debilidad de que cuando más tenemos y más recibimos tendemos a hinchar el pecho y a sentirnos como pavos reales? Esta tendencia acontece en nuestra vida y decimos, yo ya sé lo que hago, yo ya sabré qué hacer con mi vida. Terrible error. El apóstol Pablo nos muestra en su experiencia, abre su corazón, pero también a través de él podemos ver nuestra propia experiencia y nuestro propio corazón, que es un corazón orgulloso. Pero no olvidemos que la Biblia dice, que a quien más se le da, más se le demanda. Y en la medida que Dios le daba más a este hombre, mayor responsabilidad, mayor entendimiento, iba madurando, iba creciendo y había más responsabilidad, también la demanda de Dios por una actitud correcta iba creciendo. En estos días meditaba y me ponía a pensar, Señor, qué lindo sería poder servirte como Pablo. Qué lindo sería poder servirte como Pedro, como Esteban, como tantos otros siervos tuyos que cuando vemos su testimonio en la Biblia nos impresionamos y quisiéramos vivir de esa manera. Pero muchas veces no nos damos cuenta que hay un costo, hay un aprendizaje, hay un proceso, hay un madurar que se tiene que atravesar para poder caminar de esa manera. Y nosotros tenemos que ver que dentro de ese proceso es poder tratar con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, para aprender a depender ¿de qué? De la gracia de Dios. La gracia de Dios actuando en nuestra vida. Actuando en la vida de este siervo que nos muestra que como cualquiera de nosotros podemos tener ¿qué cosa? Orgullo en nuestra vida. Y que tenemos que aprender a tomar la decisión de no caminar de esa manera. Y que muchas veces, como en el caso de él, fíjense en este detalle, Dios toma la determinación de poner un aguijón en su carne. El apóstol Pablo describe este aguijón así, versículo 7. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿A quién de ustedes les gusta que lo abofetee? En otras palabras, que lo humille. A nadie. ¿Quién en su sano juicio? Oye, ven, humíllame por favor. No, a nadie. A nadie nos gusta que nos humillen. Pero fue necesario que él atravesara una experiencia en la cual fuese ¿qué? Humillado.
humillado. ¿Por qué? Dios posiblemente estaría viendo en él, ya, ¿no? Yo ya sé, yo ya conozco, yo soy el gran apóstol, yo tengo el conocimiento, a mí nadie me puede enseñar, a mí nadie me puede corregir, ¿no? O como decimos en casa, yo soy papá, ¿qué le vas a decir a papá? Yo acá soy el jefe, ¿qué me vas a decir a mí? Se llena nuestro corazón de orgullo, yo ya tengo experiencia, ¿qué me vas a decir a mí? Tengamos cuidado. Pero ciertamente vino este aguijón. Ahora, él claramente se da cuenta que este aguijón, dice, es un mensajero de Satanás. Hay obra satánica de parte del enemigo, de parte de Satanás, pero permitida por Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Dios permitiendo que un siervo suyo sea tocado por el diablo. Pastor, ¿cómo puede ser eso posible? Para su bien, para su beneficio, para que él pudiera mantenerse en la actitud y en la condición adecuada en la cual tiene que caminar un hijo de Dios y no deje de alcanzar y recibir ¿qué cosa? La gracia de Dios. Porque es mejor vivir en la gracia de Dios que a lo mejor de repente estar libre de problemas y de dificultades. Lo cierto es que Dios tomó la decisión y dijo: ahora mi hijo va a tener un aguijón en su carne. Algunos estudiosos dicen que este aguijón era una enfermedad. Otros dicen que eran personas que lo perseguían y que lo estaban mortificando constantemente, que se le oponían y querían hacerle daño. Sea lo uno o sea lo otro, lo cierto es que él no estaba cómodo. ¿Cómo se sentiría usted con un aguijón? ¿Cómo se sentiría con un aguijón? Fastidiado, incómodo. Y esto es algo que también nosotros tenemos que aprender. A veces nosotros en la vida buscamos las condiciones más ideales para hacer las cosas. Decimos: serviré a Dios cuando ya no tenga ninguna responsabilidad. Haré, Señor, tu voluntad cuando haya solucionado este problema y este problema. Gracias, hermana. Le ponemos condiciones a Dios para hacer las cosas. Y todavía estas condiciones tienen que ir de acuerdo a nuestro sentido de comodidad. Y cuando Dios, cuando todo esté así bien bonito, entonces, Señor, cuenta tú conmigo. Entonces haré tu voluntad. Pero el apóstol Pablo, y en su experiencia vemos cómo él tenía que aprender a obedecer a Dios con un aguijón en su vida. Es como que yo a ustedes les dijera: anda, agarra, plántate una espina de rosa en tu pie y camina. Imagínense. Y usted me dijera: pero me duele cuando camino. Camina. Sigue para adelante. Sigue para adelante. ¡Qué incomodidad! ¡Qué dolor! ¡Qué fastidio! Pero tenemos que seguir. El apóstol Pablo tenía que continuar. Obviamente, como cualquiera de nosotros, miremos su experiencia para poder aprender también de la gracia de Dios. Dice acá el versículo 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Yo no pediría 3 veces, pediría 4, 5, 6, 7. Tantas veces pediría que aquello que me incomoda y que aquello que me impide o que lo siento como un impedimento, algo que no me deja estar cómodo, algo que no lo termino de solucionar, sea quitado para que yo pueda continuar. Pero vamos a ver la respuesta del Señor. Versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gracias, mi hermano. ¿Qué le respondió el Señor? El Señor le dijo que su gracia era suficiente. Bástate mi gracia. Volvemos a la definición inicial. Ese favor, esa ayuda inmerecida de Dios, esa intervención de amor, de misericordia y de Dios que nosotros no merecemos, sería suficiente para que él pudiera continuar a pesar de que se sentía incómodo, a pesar
de que se daba cuenta que humanamente sentía y percibía la realidad de ese aguijón en su existencia. Despertamos, hermanos, a una realidad para el creyente importante para nuestra madurez como cristianos. La vida cristiana no es una vida de comodidad. La vida cristiana no es una vida donde todo es color de rosa. La vida cristiana no todo es sonrisa. La vida cristiana no es una broma. La vida cristiana es una carrera, es una lucha, es una batalla, pero que en todo tiempo contamos ¿con qué? Con la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este principio y este fundamento para nuestra vida debe llevarnos a madurar. Todos cuando nacemos en el cristianismo venimos aquí como bebés espirituales, como niños espirituales, pero luego avanzamos a la juventud y vamos rumbo a la madurez. Que el Señor nos ayude. Es el deseo de Dios. Fue el deseo del apóstol Pablo. Es el deseo de todos nosotros como hermanos en Cristo, que todos, sin excepción, podamos madurar. Pero es necesario comprender que debemos seguir adelante a pesar de que en nuestra vida haya aguijones. Haya circunstancias que vengan para humillarnos, para darnos cuenta de que necesitamos siempre de la ayuda de Dios. Este abofetear representa el momento en el cual despertamos y nos damos cuenta que sin Dios nada podemos hacer. Este abofetear representa el golpe, el shock que recibimos en estas pruebas para comprender que nunca, jamás podremos desligarnos de Él, Señor. Y que en el momento que nos apartemos de Él, estamos perdidos. Siempre te necesitaremos, Señor, podemos decir en este momento. El versículo 9 nos relata también lo siguiente. Dios le dice a Pablo que su gracia era suficiente. Basta, te dice, suficiente. Pero le dice algo más importante que tiene que ver con el título del mensaje de hoy. Fuerza en la debilidad. Dice así: porque mi poder, gloria a Dios, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y quiero aquí aclarar algo porque considero que es importante. El poder de Dios no se perfecciona en el pecado. No. Se dice aquí claramente en la debilidad. Quiero hacer esta diferencia porque alguien podría decir: ah, entonces yo peco, entonces el poder de Dios se va a perfeccionar en mi vida. No. Cuando menciona aquí la palabra debilidad, se está refiriendo, a lo frágil que es el ser humano. Y que cuando el ser humano entiende y comprende que es, ¿qué cosa? Frágil y débil, y que depende de Dios, y que nunca dejará de depender del Señor, entonces Dios podrá perfeccionar, ¿qué cosa? Su poder en nuestra vida. Podremos ir creciendo y madurando en la medida que aprendemos a depender más y más del Señor, como resultado de entender nuestra debilidad, como resultado de comprender nuestra fragilidad. Dice, completando el apóstol Pablo en la segunda parte del versículo 9: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 3, versículos 23 al 27, por favor. Deuteronomio 3, del 23 al 27. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán,
aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga, y alza tus ojos al oeste, y al norte, y al sur, y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Gracias, mi hermano. ¿Quién de nosotros no quisiera que los problemas desapareciesen? ¿Quién de nosotros no anhela que toda circunstancia adversa o difícil desaparezca de nuestra vida? Todos sin excepción. Sin embargo, aunque sabemos, y yo creo que todos acá, o la mayoría, podemos dar testimonio que cuando clamamos a Dios, Dios nos responde y nos ayuda. Hay momentos, escuchen, hay momentos y hay circunstancias en las que Dios no quita el aguijón, no quita, no cambia su decisión. Amén, hermanos. Amén. Ejemplo que acababa de leer nuestra hermana. Tenemos ahí al siervo de Dios, Moisés. Había cometido error, había cometido una falla, y Dios había determinado que él no iba a entrar a la tierra prometida. Habiendo sido un siervo, un hombre obediente, viene aquí la consecuencia, y Dios en su decisión no cambia y le dice: no vas a pasar. Y nosotros quizás nos podríamos unir a ese ruego para decirle: pero Señor, déjalo pasar, por favor, mira cómo te ha servido. Pero Dios no cambió su decisión. Pero esto no era motivo para que él no siguiera haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Y le dice: ahora ve y haz lo que tienes que hacer. Como le decía hace un momento, tenemos que aprender y tenemos que madurar. Muchas cosas en nuestra vida Dios no las cambiará. No porque no nos ame, sino porque Él ha tomado una decisión para con nosotros. Amén. No puedo decirles cuáles son. No puedo decirles por qué, porque es un asunto entre Dios y nosotros, muy personal, muy individual. Pero que Dios en su decisión dice: esto en tu vida será así, y así tiene que ser, y Dios no va a cambiar. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Amén. Ahora, escúcheme bien, no son todas las cosas, porque Dios es un Dios que nos ayuda, ¿ven? Misericordioso, compasivo, que nos sana. Pero en algunas cosas, escúcheme bien por favor, en algunas cosas Dios ha dicho así y será de esa manera. Y no importa que nosotros hagamos lo que hagamos, esas cosas no cambiarán, porque han sido su decisión, su voluntad. Mateo capítulo 26, versículo 44. Veintiséis 44. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Bien, gracias mi hermano. Ahí hay un contexto que les tengo que contar. Está describiendo la oración del Señor Jesús pidiendo que esa copa pasara de él. ¿A qué se está refiriendo? Al sufrimiento que venía delante. El sufrimiento que le esperaba a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pregunto, según la Biblia, ¿cuántas veces el Señor oró con estas palabras? ¿Qué dice la Biblia? 3 veces. Padre, que esto que está por venir, no venía todavía, está por venir. Esto que voy a enfrentar, esto que me va a suceder, esto que lo voy a tener que experimentar, y el Señor lo sabía. No era algo, no era una broma, no era un chiste, no era una circunstancia, bueno, fácil de pasar, era algo tremendo, terrible. Él podía percibir en su espíritu y en su mente lo que le esperaba e iba a atravesar. Yo sé que no tiene punto de comparación, pero es como cuando usted dice: me van a operar mañana, o voy a enfrentar una situación donde se pone en riesgo mi vida pasado mañana, de aquí a una semana. Es algo similar.
Y dice que el Señor, ¿cuántas veces oró? Dice que oró 3 veces. 3 veces oró. Pero sabemos cuál era la respuesta. Él lo tenía que enfrentar. Hay cosas en nuestra vida, hermanos, que es necesario que lo atravesemos. ¿Fáciles o difíciles? Difíciles. Cosas difíciles en nuestra vida. Duras. No sencillas. Y que a lo mejor de alguna manera Dios nos va a hacer comprender qué es lo que viene. Quizás no en su totalidad, pero podemos percibir lo que viene delante. Pero que son necesarios atravesarlas y enfrentarlas. Porque hay un galardón, hay una bendición. Pero es necesario atravesarlas y aún así sabiendo ir para adelante. Lo que el Señor Jesús sabía que le esperaba no era aplausos, no era bendiciones, no era felicitaciones, no era premios. Él tenía que atravesar por un valle de sombra de muerte. Y lo atravesó. Y lo hizo con la ayuda de su Padre, con la guía del Espíritu Santo, lo atravesó y llegó incluso a morir. Pero gloria que Él resucitó y venció. Pero lo tuvo que pasar. Lo tuvo que experimentar. Tuvo que sentir en su ser, en su carne, en su mente, en sus emociones, todo ese dolor y ese sufrimiento. El libro de Isaías nos describe aquel momento dramático en su alma, en su mente, en su cuerpo, en sus emociones, terrible que tuvo que atravesar nuestro Señor Jesucristo. Pero tuvo que suceder y lo atravesó. Y nada impidió que lo atravesara. Aplicación para nuestra vida. Nosotros como creyentes, ¿por qué momentos difíciles en nuestra existencia? Circunstancias duras si somos hijos de Dios. Hay cosas, hermanos, que no podemos decir por qué en el sentido humano, pero que Dios muchas veces permite en nuestra vida y que tenemos que atravesar. Y aún a pesar de eso, tenemos que continuar. Aún a pesar de saber que lo que viene es desagradable, feo, duro, triste o doloroso, pero tenemos que pasarlo, pero aún ahí tenemos la gracia de Dios para que nosotros podamos continuar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hemos visto, hermanos, una decisión de Dios en la vida de Moisés. Esto es así y nada lo va a cambiar. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo puede percibir y ver todo lo que viene delante, todo el sufrimiento que viene por delante y que esto no cambia. Clama y ora 3 veces, pero sabemos que esto no va a cambiar. Tiene que cumplirse las escrituras y toda justicia tendrá que realizarse y se tiene que atravesar. No será en ningún caso como lo que le pasó al Señor Jesucristo en nuestra vida, pero nos sirve como ejemplo para saber que en nuestra vida tendremos que enfrentar muchas circunstancias duras, difíciles, pero que eso no representa que Dios no esté con nosotros. Eso no significa que nuestro Dios nos haya abandonado, ni tampoco necesariamente quiere decir que nos hemos salido del camino del Señor, sino que son parte de nuestra existencia, son cosas que tenemos que atravesar, pero que, como le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Como ser humano sufrimos, lloramos, sentimos el dolor emocional y físico, sentimos la traición, la decepción, la pena, tenemos esto que es el desánimo, que perdemos a veces esa fuerza, ese vigor para continuar, que estábamos decididos, pero de pronto decimos, creo que ya no voy a continuar. Pero en esa debilidad podemos contar con la ayuda de Dios y salir adelante. Podemos saber que nuestro Dios, cuando estamos colgados, sin fuerza, sin ánimo, sin vigor,
heridos, dañados por el dolor y el sufrimiento, la circunstancia difícil, Él extiende su mano, nos levanta para que podamos seguir adelante. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. El apóstol Pablo dice, ya en su reflexión, dice, guiado también por el Espíritu Santo, por tanto, dice, de buena gana, no renegando. Dile a tu hermano que está acostado, no reniegues, dile así. No te molestes. Amén. Cuando nos viene lo malo, nosotros nos molestamos. Cuando nos viene lo malo, nos resentimos con Dios. Cuando nos vienen circunstancias difíciles, algo no nos sale o Dios nos dice no, comenzamos a molestar. Nos molestamos con Dios, nos molestamos con nuestros familiares, nos molestamos con nuestros amigos, nos molestamos con nosotros mismos, con todos nos molestamos. Dice el apóstol Pablo algo que nos sirve a todos, hermanos, con respecto a la gracia de Dios. Dice, por tanto, de buena gana, o sea, con buen ánimo, con una actitud diferente. Me alegraré, me regocijaré, entenderé que en medio de todo el Señor me va a ayudar y Él me sostendrá y Él sabrá sostenerme a pesar de las dificultades. De buena gana, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, en que me falta, en que soy frágil, en que necesito la ayuda de Dios, en que siempre necesitaré la ayuda de Dios. Ya no me voy a molestar en que soy un ser humano frágil, débil, que fallo, que me equivoco, que tengo limitaciones, que no todo lo sé, que no todo lo entiendo, que no todo lo comprendo, pero que el Señor me puede ayudar y me sentiré gozoso y feliz y lo haré de buen ánimo. ¿Para qué? Dice el mismo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Puede Dios seguirnos usando? ¿Puede Dios seguir manifestando su poder y su gracia en nuestra vida a pesar de nuestras debilidades? Sí, hermano. Sí. En tiempos de dificultad, de enfermedad, de limitaciones, de fragilidad, aún de desánimo, cuando venimos a Él y cuando de buen ánimo podemos comprender que sí, Señor, soy frágil, soy débil, noto mis limitaciones, noto que de repente no puedo hacer las cosas como yo quisiera exactamente, no tengo toda la fuerza que quisiera, no tengo todo el entendimiento que quisiera, no tengo todo el ánimo que quisiera, pero en medio de eso el Señor se va a glorificar y hará mucho más de lo que nosotros pensamos, creemos o entendemos. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Ayer estaba conversando con una hermana, me estaba contando algunos problemas y me contaba del testimonio de un pastor que le dice, hermana, le llama, hermana, quiero darte un secreto, le dice. Cuando tú tengas un problema, dice, cuando tú tengas una dificultad en tu vida, aprende a guardar eso en tu corazón y sonríe. Entonces la hermana dice, está loco. Perdió la razón. ¿Cómo voy a sonreír cuando tengo una dificultad o un problema? Queridos hermanos, nosotros en nuestra vida, escúcheme, siempre vamos a atravesar dificultades, siempre lo vamos a hacer. Momentos de dolor y de sufrimiento. Ciertamente no siempre pues vamos a estar así, ¿no? Todo risa y todo felicidad. Lo entendemos, lo comprendemos. Pero tenemos que aprender a sobrellevar estas cosas de la mejor manera. Digámosle a nuestro hermano, hazlo de la mejor manera. Dígale así, hazlo de la mejor manera. Miren lo que dice acá el versículo 10. Por amor a Cristo, ahí está la clave. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. ¿Qué vamos a hacer por amor a Cristo? Nos vamos a aprender a ¿qué? A gozar. Nos vamos a aprender a gozar en lo débiles que somos. También por amor a Cristo nos vamos a aprender a gozar ¿en qué? En las afrentas. Que alguien me diga por favor qué es una afrenta. ¿Qué será una afrenta?
No una ofrenda, una afrenta. Afrenta. Si alguien tiene otra versión, ahí nos puede ayudar. Afrenta. ¿Qué será una afrenta? Una necesidad. ¿Sí? Una calumnia, ¿no? Una calumnia. Una calumnia, un insulto, una ofensa. A ver, cuando nos dicen una ofensa, ¿quién se puede gozar? Nadie. ¿Ah? ¿Ah? Nos da en una mejilla, nosotros damos un cabezazo. Así somos, ¿no? Nos dicen A, nosotros decimos B y aumentado con diéresis, comillas. Terrible. Pero por amor ¿a quién? A Cristo. Cuando vienen todas estas cosas, ¿qué hacemos? Ya nos gozamos. Nos gozamos en las afrentas. Dice también, nos gozamos en las necesidades. Privaciones, dice otra versión. Queridos hermanos, a veces como creyentes atravesamos momentos donde somos privados de alguna cosa. ¿Los cristianos fueron privados de su libertad en algún momento? Digan ustedes. Sí. ¿Fueron privados de sus propiedades? Sí. También. La Biblia dice que muchos de sus siervos pasaron hambre, pasaron sed, no tenían ni dónde dormir. Y a ver, ¿nos podemos gozar en eso? No, nosotros nos queremos gozar en nuestra cama de 2 plazas, ¿no? Bien acomodaditos, bien abrigaditos, y nos gozamos, qué fácil es gozarse en eso. Pero cuando hay privaciones en nuestra vida, en otras palabras, necesidades, ¿quién se goza? Tenemos que aprender. Por eso les decía, hagámoslo mejor, con la mejor actitud, en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad. Queridos hermanos, estamos hablando de madurar como creyentes. Si no, siempre seremos niños chillones, renegones, que digan, mamá, quiero tener, mamá, mi leche, mamá. Así siempre seremos. Pero eso pues podemos soportar en un bebito, en una criaturita. Pero cuando vamos creciendo, Dios espera de nosotros otra respuesta. Y aún en medio de la necesidad tenemos que aprender a gozar. Nadie dice amén, pero gloria. Amén, amén. También dice que tenemos que aprender, esto es más fuerte, aprender a gozarnos en las persecuciones. Permítame explicar esto, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Se habla de persecución cuando usted quiere ser un buen cristiano y nadie le dice que está bien lo que está usted haciendo. Se habla de persecución cuando usted quiere honrar a Dios y la gente no quiere dejarlo honrar a Dios. Y usted se burla, se ríe, se le opone. Cuando usted dice, oye, amor, esposo o esposa, puede darse ambos casos, ¿no? Vamos a la iglesia y dice, no, yo no quiero ir. Oposición, persecución. Hijitos, vamos a orar. Ah, qué aburrido, papá, qué aburrido, mamá, ¿quién quiere orar? Persecución, oposición. ¿Entienden? En el trabajo, quiere hablarle a los compañeros, el jefe le dice, no, acá está prohibido que tú hables de Cristo, se ríen de ti, se burlan de ti. Persecución, estás honrando al Señor, estás ofrendando, estás diezmando y viene crisis económica a tu vida. Por ahí viene alguna circunstancia en contra de tu vida económica particular. ¿Qué es eso? Oposición, persecución. Cualquiera cosa que se levanta para que tú te desanimes y dejes de honrar al Señor, contraviniendo lo que Dios te está pidiendo que tú hagas. Y tenemos que aprender a gozarnos aún cuando somos perseguidos. Dice también el versículo 10, en angustias. Esto sí es. ¿Quién puede estar gozoso cuando está pasando una angustia? ¿Cómo es esto, hermano? Alguien dígame cómo funciona eso. ¿Cómo combina la angustia con el gozo? A ver, es como mezclar agua con aceite. No mezcla. ¿Cómo podemos tener gozo cuando estamos pasando una angustia? Es algo que tenemos que aprender. Las angustias en nuestra vida, sobre lo que puede suceder, sobre lo que está aconteciendo,
crisis de salud, crisis económica, algún ser querido que está atravesando alguna circunstancia difícil. Todo eso está aconteciendo, pero sin embargo nos gozamos porque el Señor nos ayuda, porque el mayor es su gracia, su gracia. Entonces dice el apóstol Pablo, ya para ir terminando, queridos hermanos, dice: me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, aunque todas estas cosas llegasen a mi vida, que soy débil, que estoy atravesando, me afrentan, me ofenden, estoy pasando necesidades, estoy siendo perseguido, hay oposición contra mí, estoy teniendo angustias en mi vida, hay cosas por las cuales me angustio, me preocupo, estoy ahí pensando cosas que necesito, materiales, emocionales, familiares, pero en todo eso digo, Dios me ayuda. Tengo a Dios para que me auxilie. ¿Sí, mi hermanito? Dios, quiero dar gracias a Dios, realmente, pastor, porque he entendido, ¿no?, que en el mes de mayo de 1914 me robaron todos mis artefactos eléctricos, mi plasma y todas mis cosas. Entonces yo entendí, me puse un poco a orar, a pedirle a Dios que me dé calma. Claro que lloré supuestamente, me dio gran emoción de pena, tristeza, porque me han llevado todo. Pero con la ayuda de Dios, Dios ha curado tanto mis heridas, me digo, desde la muerte de mi madre. Y Él, mira lo que hizo conmigo, me hizo entender que las cosas materiales quedan atrás. Y que yo debo seguir adelante, seguir para adelante, porque yo si hago todo eso de recordar, yo soy la que me voy a enfermar, y eso no vale. Algún día lo tendré. Y entonces no me desespero, y yo doy gracias a Dios. Amén. Gracias, hermana. Pastor, el testimonio de nuestra hermana. Amén. Esto, yo también quiero darle públicamente gracias a mi padre, ya que la semana pasada enfrenté el proceso judicial y gracias a él salí pues airosa. El padre le enredó la boca a la parte contraria. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermanas, por sus testimonios. Podemos esperar que en la gracia de Dios, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que, por ejemplo, tensionada, preocupada, ¿qué pasará? ¿Cuál será la decisión? O mi hermana, no, ¿por qué? Pero con tanto esfuerzo no se ha conseguido. Pero aún en medio de eso el Señor nos extiende su mano para podernos ayudar. ¿Y podemos continuar o no? Sí podemos. Claro que sí. Podemos seguir, podemos continuar y enfrentar la vida y hacer la voluntad de Dios. Y estas cosas no han sido ni serán un impedimento para que hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. Hacia eso nos quiere llevar el Señor. Entonces, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque el Señor podrá mostrarnos ahí su ayuda, su misericordia, su amor, su bondad, a pesar de que nosotros ya no tengamos la fuerza, los argumentos o los elementos para cambiar las cosas. Dios podrá intervenir porque ese es su deseo. Versículo 11. Finalmente va terminando el apóstol Pablo, también acá este mensaje, diciendo así a los hermanos: Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Amén. Gracias, hermano. Quisiera concluir mencionando lo siguiente. Él dice algo que pareciera una contradicción, pero es para que lo podamos entender. Vamos a analizar esto. Dice: en nada he sido menos que los grandes apóstoles. Pero también dice: nada soy. ¿Cómo es esto? O sea, hay grandes apóstoles y yo no soy menos que ellos. Pero también dice: soy nada. Igual, ¿no? Es algo que pareciera que no tuviera una... no iba nada a la ciencia. Total, ¿es un gran apóstol o no es nada? ¿Qué es total, Pablo? Bien, queridos hermanos, Dios ha hecho de nosotros seres preciosos y maravillosos. ¿Amén? Dice la Biblia que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ustedes y yo tenemos habilidades, capacidades, tenemos dignidad,
como creación de Dios y mucho más todavía como hijos e hijas de Dios. Amén. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes de nuestro Padre Celestial. Alabado sea su nombre por esa preciosa posición que nos da, la cual tenemos no por nosotros, sino en Cristo Jesús. O sea, gracias a Él. Pero, aunque eso es verdad, como seres humanos dependemos de Dios y dependeremos de Él toda nuestra vida, aquí en la tierra y por toda la eternidad. Que eso nunca se nos olvide. El orgullo es peligroso. La tentación a creer que nuestra experiencia y nuestro conocimiento nos puede llevar por buen camino es una trampa de Satanás. Porque solo cuando somos débiles, solo ahí podemos ser fuertes. Solo ahí encontramos fuerza en la debilidad. Y el ser humano es un ser débil. Necesitamos reconocer nuestra debilidad y fragilidad para siempre poder depender del Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Amado Señor y Dios nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por recordarme y recordar a todos mis hermanos y oyentes de que somos débiles y frágiles. Gracias, amado Dios, por recordarnos que existe tu gracia. Existe ese amor, esa misericordia y esa bondad en tu corazón, en tu ser, Señor, de ayudarnos a pesar de que no lo merecemos, de extendernos tu ayuda, aunque no somos dignos de ella. Y no solamente nos lo has dicho, sino que nos lo has demostrado. En primer lugar, a través de la ofrenda preciosa, la entrega de nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros, quien murió por nuestros pecados para encontrar el perdón, la salvación y la vida eterna únicamente en Él. Y ahora que ya te conocemos, Señor, y que te conocemos a través de tu Hijo Jesús, y tu Espíritu Santo nos hace comprender esta verdad, ahora también tú nos haces entender de que a partir de ese momento y todo momento de nuestra vida, podemos ser, en medio de nuestra debilidad, podemos vivir una experiencia de fuerza, poder, autoridad y vigor, pero que no proviene de nosotros mismos. No es una fuerza, no es un poder, no es una capacidad que provenga de nuestras habilidades, capacidades o experiencias, sino que proviene de ti, Señor. Y que podemos continuar y que podemos seguir adelante en esta vida, aún a pesar de tener un aguijón en nuestro ser, aún a pesar de ser débiles y frágiles y tener limitaciones. Podemos continuar aún a pesar de ser ofendidos. Podemos continuar aún a pesar de estar atravesando necesidades. Podemos continuar aunque todo el mundo se oponga a nosotros. Podemos continuar a pesar de que angustia haya en nuestro corazón, temores, dudas. Podemos seguir, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Fuertes para ti, fuertes para la gloria de tu nombre, Señor. Fuertes por ti, fuertes gracias a ti, Señor. Y poder continuar. Y quizás, aunque ante los ojos de los hombres nos veamos tan frágiles, tan débiles, pero delante de ti, Señor, estamos rodeados. Hay un cerco de fuego, de protección alrededor de los hijos del Señor. Hay ángeles que acampan alrededor de aquellos que temen a Dios. Hay una provisión para aquellos que esperan en el Señor. Hay nuevas fuerzas para aquel que espera en Dios. Hay bendiciones preciosas, maravillosas y tremendas para aquellos que persisten a pesar de todas las oposiciones.
A pesar de todas aquellas cosas, Sí, Señor Dios. mucha gente quizás te dice, pero ¿por qué te acontece esto si eres hijo de Dios? Sí, Señor. Tú mismo te dices en tu mente, ¿por qué si te temo? ¿Por qué si te amo? ¿Por qué si te sirvo? ¿Por qué estoy atravesando esto? Oh, Señor. El Señor nos dice hoy día, bástate mi gracia, hija mía. Aleluya. Bástate mi gracia, hijo mío. Tú podrás seguir adelante. Tú podrás vencer. Tú podrás solucionar. Tú podrás ver la respuesta. Encontrarás el cambio, la transformación. Verás mi respuesta, verás mi intervención, dice el Señor. Yo obraré, porque en tu debilidad yo mostraré mi poder, lo dice Dios en este día. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Oramos por nosotros mismos y por todos aquellos, Señor, que quizá en este momento, Padre, pueden percibir esa debilidad en su vida. Por todos aquellos, Dios mío, que están siendo afrentados, ofendidos. Por todos aquellos hermanos cristianos que pasan necesidades en diferentes lugares. Por todos tus hijos y tus hijas que son perseguidos, Dios mío. Aquellos hijos e hijas tuyas, papito lindo, que tienen angustia en su corazón, preocupaciones, dudas, dolores, Dios mío, en su alma, Señor. Para que, Padre, en este momento puedan recibir tu ayuda, tu auxilio de tu gracia, Padre. Y sabemos que así será, bendito Dios, por tu gran amor y fidelidad. Gracias, papito lindo, por todo, por consolarnos con esta palabra, todos y cada uno de nosotros, por recordarnos que tu palabra permanece para siempre. Y saber que lo que está escrito es para nuestra bendición y se cumplirá en nuestra vida. Como también han testimoniado nuestras hermanas, Padre, así también nosotros podremos dar testimonio de muchas cosas más en nuestra vida, ahora y adelante, y continuaremos hasta el final de nuestra carrera, y así para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar al Señor también ahora con las ofrendas. Cuando les invito a poner de pie, hermanos, vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor como Dios siempre y eternamente. Vamos las palmas en
Bien, mis hermanos, damos gracias al Señor y vamos a agradecer también por las ofrendas que hemos recogido en esta noche. Bendito Señor, gracias te damos, papito lindo, porque una vez más, Señor amado, llenas nuestro corazón con tu preciosa palabra. Renuevas nuestra mente, papito, renuevas todo nuestro ser, nuestras fuerzas. Y gracias, Señor, ayúdanos, papito lindo, a permanecer siempre fieles a ti, en todo tiempo, Señor amado, en cada circunstancia o en cada situación que podamos estar viviendo o atravesando, Dios mío. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nunca nos vas a dejar, no nos vas a desamparar. Tú eres ese pastor que cuida de sus ovejas. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, y para nosotros es una bendición, es un regalo, es un privilegio el ser tus ovejas, mi Señor. Ayúdanos siempre a estar sensibles a oír tu voz, mi Jesús. Cuando tú nos llames, cuando tú, papito lindo, estás queriendo darnos el alimento que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a ser ovejas tuyas, Dios mío, humildes, ovejas obedientes, ovejas tuyas, Señor amado, que estemos atentos a oír siempre, oír tu voz, Señor amado. Gracias, mi Dios, gracias, Señor. Y también queremos agradecerte porque también eres tú, Señor, nuestro proveedor, Dios mío. Gracias, mi Dios, porque creemos, mi Dios, de que tú conoces todas nuestras necesidades. Tú sabes, Señor, qué es lo que necesitamos, papito. No solamente es lo material, también es lo espiritual, Señor. Y gracias porque en lo material también tú no nos haces faltar. El pan de cada día tú nos das, Señor. Gracias, bendito Dios. Mas es nuestra oración como iglesia, como pueblo tuyo, que bendigas, Dios mío, estas ofrendas y bienes traídos a tu altar. Bendícelo para la gloria de tu nombre, Señor, para tu obra. Y sigas tú dando el crecimiento a tu obra, Dios mío, a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas. Gracias, Señor. Te pido también, mi Señor, que bendigas al dador alegre. Bendice su casa, su hogar, Dios mío. En el nombre de Jesús, no le hagas faltar nada, papito, porque tú, Dios mío, estás al pendiente de todos nosotros. Gracias, mi Dios. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Tomen sus lugares un momentito. Bueno, como siempre tenemos, ¿no? El anhelo de dar siempre la bienvenida a los que nos acompañan por primera vez en la iglesia. Es un gozo para todos nosotros. Y voy a pedir que se ponga de pie nuestra hermana o señora, no sé, si es cristiana, Eleonor Villanueva. Que se ponga. Ahí está, bienvenida. Es una alegría tenerla. También está Pamela Vázquez Villanueva. Con la pequeñita también, ¿no? Gloria. Con Romina. Romina, yo pensé que se llamaba Gloria. Romina, qué alegría tenerla, ¿no? Entonces, gracias, mis hermanos. También, bueno, en esta mañana se ha venido desde Huancayo, se ha escapado de Huancayo de las lluvias. Nuestra hermana Yenita. Desde muy chiquilla nos ha acompañado y ha sido una alegría verla, ¿no? Que todavía está perseverando. Yenita, amén. Amén, gloria al Señor. Y bueno, mis hermanos, es un gozo poder verlos a todos ustedes, a las familias, a los matrimonios que están aquí presentes. Un gozo, mis hermanos, los jóvenes, los niños que cada vez más se están ubicando en sus salones. Ya arriba tienen los más grandecitos, al fondo están los pequeños. Y si Dios permite se va a abrir también cuna, así que Paulita, tranquila. Vamos a seguir así avanzando más para la gloria del Señor. Amén. Amén, amén, mis hermanos. No sé si hay algún otro anuncio. Ay, verdad, también está Nayeli. Nayelita, bienvenida. Y besito a las 500. Bienvenida, Nayelita. Recordarles de las reuniones, mis hermanos, los días lunes tenemos el curso Corazón de Padre a las 8 aquí en Templo, nos estamos reuniendo, quedan todos invitados, especialmente nuestros hermanos diáconos y nuestros hermanos líderes encargados de los grupos familiares también.
los que están apoyando, ¿no? El día martes tenemos la célula, un grupo familiar en la casa de nuestra hermana Mechita, a las 8 de la noche también. El día miércoles, culto de oración a las 8, aquí en el templo. El día jueves también tenemos otro grupo familiar en la casa de nuestros hermanos Rojas, a las 8 de la noche. El día sábado, reunión de jóvenes, 6:30, ¿no? 6:30. Y bueno, el día domingo a las 10 de la mañana, aquí en el templo, aquí en San Diego, y a las 6 de la tarde, ahí en Palmeras. Los hermanos que desean acompañarnos también allí en Palmeras, bienvenidos sean. Amén. Y bueno, recordarles, ya si Dios permite, estamos planificando con las maestras la escuela bíblica de vacaciones. Ya se quedó del 9 de febrero al 21 de febrero se va a realizar. Ya les vamos a entregar a ustedes, mis hermanos, las invitaciones para que puedan también transmitir a los niños, ¿no?, del barrio, a quienes ustedes conozcan también, ¿no?, para poder llevar la escuela bíblica de vacaciones. Va a haber 3 talleres: taller de teatro, taller de dibujo y pintura, de manualidades, y creo que también coreografía. Estamos viendo a ver eso, ¿no? Gracias a Dios ya hay más ambientes para los niños y se está pudiendo de esa manera tener mayor control también con los niños, ¿no? Porque ellos necesitan, de acuerdo a su edad, necesitan la atención. A veces los más pequeñitos son los que a veces están un poquito más ahí, que se van y se nos escapan, ¿no? Pero gracias a Dios ya se está logrando poder cada vez mejorar también ese aspecto, ¿no? No se olviden también en febrero, ¿qué fecha es, papito? El 26 comienza del 26 las conferencias y el aniversario de la comunidad. Así es, el 26 de febrero hasta el 1 de marzo va a haber conferencias allá en la Iglesia Central, en Salamanca. Ya son prédicas, enseñanzas, ¿no? Y también va a haber ahí compartir, así que no se preocupen en cuanto al almuerzo. Si vamos temprano, ahí vamos a poder recibir todo eso, ¿no? Pero sobre todo, hermanos, no perdernos las enseñanzas, porque van a invitar también a pastores, misioneros de otros lugares, ¿no? Entonces es bueno siempre seguir aprendiendo, ¿amén? Seguir recibiendo la enseñanza de nuestro Señor. Y bueno, vamos preparando también para esas fechas. Ya, no se comprometan con nada, por favor. Muy bien, mis hermanos, eso creo sería todo por hoy. Allá. Bueno, yo tengo un anuncio extra. Hay un perrito que ha sido ubicado en el parque y la verdad estoy buscando un dueño, por favor, una linda dueña, un lindo dueño. Acá está, se llama Lucas Rex. Lucas Rex se llama. Y a Brisa le puso nombre. Bueno, eso, ya bueno, después ya yo quiero preguntar a quién podría, ¿no? Acá los hermanos me insisten. Muy bien, mis hermanos, eso es todo. Nos ponemos de pie y nos damos un fuerte abrazo. Bendiga fuertemente a su hermano que está a su lado. Y hasta el día miércoles o el día de mañana. Ya, que Dios los bendiga. Lo dejo sin aire a todos. Acá se va a sofocar. Me ha quedado como una letra. Cuando hablo fuerte, bienvenida. Bienvenida.